Buenas noches a todos, a todas. De vuelta, América Rebelde no descansa esta página y en esta oportunidad también en conjunto con la página La Rebelión se justifica. Aquí estamos con el compañero Ernesto Yaitul. Él es uno de los dirigentes, voceros del movimiento mapuche y también es hijo de el compañero y hermano Héctor Yaitul, que está preso y tiene una condena de 25 años. Con respecto a la sección del hermano Héctor y otros temas más, es que invitamos al hermano Ernesto Yaitul a conversar y, digamos, para que nos informe todo lo que está pasando en esta larga y centenaria lucha del heroico pueblo mapuche. Buenas noches, compañero, ¿cómo está? Buenas noches y muchas gracias por el espacio y buenas noches también a todos quienes nos escuchan. Como bueno, usted ya me presentó, mi nombre es Ernesto Itul, soy huerquén o también parte del movimiento autonomista mapuche, eh, miembro también de la coordinadora Arauco Mayeco y eh, bueno, también he sido prisionero político y también en la actualidad, aparte de mi padre, Héctor Yaitul, también tengo a mi hermano menor, Pelentaro Yaitul, también encarcelado y a quien también se le están pidiendo harta, hartos años de prisión. Así es. Entiendo que son 100 años Sí, en total. son 70 años los que pide Fiscalía por distintos delitos y a eso se suma una doble acusación que sería por parte de este gobierno que va más allá de los 70 años, que son 100 años, por la misma causa, o sea, por la misma causa el querellante que este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, pidió 30 años más, que es lo que pide solo al Ministerio Público, Flor de gobierno, el favor de gobierno. claro. Y así Boris después va a la ONU, a todos los foros internacionales, a dar discursos sobre los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, en fin. Es, la verdad es increíble. Compañero, para empezar, ya bueno, ya comenzamos. El hermano Héctor Yaitul es una persona muy querida en el pueblo, muy admirada también. Eh, y nos gustaría saber cómo está él. Claro. Bueno, como usted bien dice, y también em, este, como usted bien dice, claro, Héctor Yaitul es un dirigente histórico del movimiento mapuche autonomista, es uno de los fundadores de la organización más antigua o con mayor tiempo de lo que se conoce a esta parte. Y es reconocido también, bueno, por todo el pueblo nación mapuche y por todo el movimiento mapuche como uno de los fundadores o de quien también otorga o entrega el sustento ideológico y el sustento político a las demandas políticos territoriales del pueblo nación mapuche. Efectivamente, como usted dice, mi padre fue condenado a 25 años de cárcel bajo el gobierno de Gabriel Boric, en su mayoría por una querella, bueno, eh, puesta interpuesta en ese momento por el gobierno de Sebastián Piñera, bajo el patrocinio de Luis Hermosilla, y luego ampliado en el gobierno pseudo progresista o de pseudo izquierda de Gabriel Boric, que finalmente finalmente donde él se le detiene y se le encarcela por ley de seguridad interior del Estado bajo este tipo de delito que se le denomina apología a la violencia o incitación a la violencia, por ciertas declaraciones que supuestamente
bueno, que no supuestamente entrega, sino que entrega a mi padre en su calidad, como digo, de huerquén, de vocero y de una voz autorizada dentro del movimiento mapuche para que guarde relación principalmente con el conflicto que se tiene con las forestales. En realidad, ese fue más o menos el discurso que tanto molestó eh, al Ejecutivo y principalmente a los poderes y a los grupos económicos. Y a eso se suman otras penas accesorias como hurto de madera y atentado a la autoridad. Bueno, todas ellas carentes de pruebas, obviamente, todo orquestado también todo orquestado políticamente por los distintos gobiernos y principalmente por el poder económico. La lucha del pueblo nación mapuche y la lucha del movimiento mapuche, la lucha nuestra, confronta principalmente con esos grupos económicos que finalmente, como obviamente, no, bueno, no todos saben, pero que se entiende que ellos son los verdaderos dueños de este país, que los distintos gobiernos, jueces también, policías, fiscales, que están a la merced de estos grupos económicos. Y hoy día, en la actualidad, mi padre se encuentra condenado a 25 años por esas causas. De igual manera, se encuentra en una cárcel y en un módulo de alta seguridad, en la cárcel de Concepción, que es una cárcel que no tiene respeto por el convenio 169, ni tiene espacio habilitado como módulo comunero, que era lo que antiguamente existía o existía en estas cárceles de Concepción al sur, donde había presos políticos mapuche, en el que se guardaba un cierto respeto por la cultura mapuche y que se había ganado por distintas movilizaciones, distintas huelgas, que nosotros los comuneros mapuche al momento de estar detenidos, al momento de enfrentar a la justicia chilena, tuviéramos mínimas condiciones para estar en la cárcel. Cosa que no se cumple hoy día en la cárcel de Concepción. Héctor Yaitul está en un módulo mi padre está en un módulo, como le digo, en un módulo común, en una cárcel de alta seguridad, donde tiene sus derechos completamente vulnerados, donde no se le permite un ingreso restringido de visita, donde no se le permite un ingreso reducido también de todo lo que tiene que ver con alimentación, o nuestros lagües, nuestras hierbas medicinales y todo lo que guarda relación con nuestra forma de vida mapuche. Sin embargo, como le comentaba con anterioridad, él se encuentra fortalecido, se encuentra entero y bastante claro todavía. Se encuentra, ha asumido de una manera estoica la prisión política y todavía no está derrotado, todo lo contrario, se encuentra completamente lúcido y entero asumiendo la prisión política. Eh, Claro, claro que para terminar, como les digo, lo único que, por ejemplo, un poco por decirlo de cierta manera, lo bajonea un poco es tener la separación al interior de la cárcel con mi hermano, que en este caso sería su hijo, que se encuentren en distintas prisiones. Y eso obviamente es se genera un cierto problema porque igual uno tiene que en realidad desdoblarse, por decirlo de cierta manera, para atender a mi padre en Concepción o a mi hermano que está en Temuco, que se encuentran en cárceles distintas. claro, la separación, la disgregación de los presos políticos es una táctica muy antigua. En el tiempo de la dictadura, también los presos políticos luchaban por la reunificación o concentración de todos los presos en un mismo penal. Claro, Eh, claro, y bajo estos gobiernos, eh, bueno, ellos, más allá de la crítica oficial a la dictadura, emplean muchas de sus tácticas, muchas de sus políticas. Eh, Hoy día existen alrededor de 140 presos políticos en Chile, y en su mayoría son compañeros mapuches que están presos, ¿cierto? claro. Eh, pero me parece que en el caso de Héctor Yaitul,
no sé si estoy bien yo, pero me parece que es el único caso en el cual se le condena por opinión, por pensamiento, Claro. porque el juicio que se le hace a él es por las declaraciones. Ujú. Claro, como usted bien dice, no, bueno, no sé si, no creo, como si sin temor a equivocarme, no solamente a nivel de presos políticos mapuches, sino que a nivel de, puedo decir, de todo Chile o de la totalidad de presos, el único preso hoy día en la actualidad que se encuentra encarcelado debido a declaraciones y bajo este supuesto argumento de apología o de incitación a la violencia de Héctor Yaitul, Claro, donde se crea bajo la ley, la ampara la Ley de Seguridad Interior del Estado, donde se permiten, no sé, qué valoración se puede hacer de la prueba, porque en realidad un juicio que puede durar un mes, 2 meses, es todo lo que guarda relación a que él se refiere a hablar de lucha, a hablar de movimiento, a hablar de recuperación de tierra, y ese es el juicio al que él se enfrenta. Por claro, decir, por decir de cierta forma, se le acusa de haber participado, de haber promovido la movilización, y ese es lo que al final lo lleva a que según los tribunales de Chile sea declarado culpable. claro. No, y también ese delito por incitar a la violencia eh, contraviene y anula un derecho que es mucho más importante que eso, que es el derecho a la rebelión y a la autodeterminación de los pueblos. Mm, Eh, claro. porque si un pueblo se quiere autodeterminar, o sea, es imposible que lo haga sin rebelarse, sin moverse y sin llamar a la lucha. Eso Claro. no existe. Y como le digo, lo que el mayor temor o bueno, en realidad a la situación a la que se lleva, esta responde nada más que a una estrategia, bueno, política, a una estrategia de Estado, obviamente, contra insurgentes, en contra del movimiento mapuche, toda vez que las organizaciones o el movimiento mapuche había avanzado territorialmente sobre recuperando su territorio. Es decir, había llegado a un nivel de confrontación en contra de la industria forestal que había hecho retroceder que había hecho, en la práctica había hecho retroceder la industria forestal, y desde cierto momento se le decía poner límite por parte del Ejecutivo, bueno, por parte como le digo, como una política de Estado, de este Estado colonial, de este Estado ¿No? represor y racista en contra del movimiento mapuche, independiente del gobierno que haya asumido. Es una política de Estado, como le digo, es una política en la que tienen que ver no solamente el gobierno de turno, sino que también tiene que ver el poder judicial, el poder legislativo. Existe una agrupación de voluntades que, eh, para que exista esta situación. Por ejemplo, hoy día no se puede llevar adelante una arremetida en contra del movimiento mapuche, sino es también con el poder legislativo, con la creación de leyes, y así también con el beneplácito también de los jueces o del sistema judicial, que obviamente tiene que también este, condenar a grandes penas o hacer vista gorda de repente de los procesos judiciales y condenar a los comuneros mapuches. Claro, Hoy día hemos visto, o sea, en este gobierno hemos visto cómo ha avanzado en tanto en proyectos de ley o en leyes que son directamente dirigidas, por decirlo de cierta manera, sin querer ser autorreferentes, por decirlo de cierta manera, en contra del movimiento mapuche. claro. Está la ley antiterrorista, la ley de usurpación. Sin ir más lejos, la ley antiterrorista, debido a, se genera, por ejemplo, toda esta situación de violencia, de criminalidad que existe en el país, con delitos muy graves en otras partes del territorio, pero sin embargo la ley antiterrorista se va a venir a aplicar aquí. O sea, se está aplicando, o el gobierno se ha querellado en contra, este gobierno del Gabriel Boric
querellado por ley antiterrorista solo contra el pueblo mapuche. No se ha querellado contra el Tren de Aragua, no se ha querellado contra Claro, ninguna otra agrupación o contra ninguna otra asociación más que contra los mapuches. Entonces, como dice usted, que después vaya este supuesto paladín de los derechos humanos a presentarse sin vergüenza a hacer un llamado en contra del Estado de Israel, siendo que hoy en día, en la actualidad, bajo el gobierno de Gabriel Boric, vamos a cumplir 4 años de estado de excepción, con un Gualmapu completamente militarizado, con comunidades completamente sitiadas, y cuando decimos un Gualmapu militarizado, en defensa solo y absolutamente de la forestal. Aquí usted no va a ver un militar de pie cuidando, dándose una vuelta en la plaza a ver si hay un delito común. Las patrullas de los militares, los helicópteros de los militares, los drones de los militares están al interior de los predios forestales en resguardo de la industria forestal. Y así también centenares de presos políticos mapuches, y el retroceso que ha habido en relación a los derechos o al movimiento mapuche en sí. claro. Desde que la pseudo vuelta a la democracia, este ha sido el gobierno más fascista y de derecha, a nuestro parecer, que de todos los que ha habido. Muy de derecha. No, yo no. O sea, bajo las políticas completas son completamente de derecha. Tú Y mencionaste aparte de racista y fascista. un concepto que es muy importante, que es la contrainsurgencia. Y resulta digamos, yo concuerdo contigo que el gobierno de Boris es el gobierno más represivo que ha habido a partir de los 90, pero toda esta ofensiva en contra del pueblo nación mapuche viene también desde el tiempo de la Bachelet, porque Bachelet impulsa la creación de el Comando Jungla, cierra una escuela y la convierte en un centro de operaciones militares, eh, le pide ayuda también al FBI eh, para que le asesore en el combate contra el pueblo mapuche. Eh, es bajo el gobierno de Bachelet también que ella impulsa los juicios contra el pueblo mapuche por ley antiterrorista también y por seguridad del Estado. Y también Bachelet, bajo su gobierno, envía a 200 militares a ser entrenados en la Escuela de Panamá. Entonces, la contrainsurgencia, y eso sin contar la compra de equipos militares especiales para la zona. Eh, Ujú, entonces, claro, efectivamente, la contrainsurgencia se viene aplicando hace bastante tiempo, y también en los juicios, porque en los juicios se presentan pruebas falsas, hay montajes judiciales, montajes de inteligencia, montaje de la prensa, y se permiten que también los testigos sin rostro, ¿cierto? ujú. Entonces la contrasurgencia es algo real y es algo tangible. ¿Mm? Eh, ahora, viendo un poco la contingencia a lo actual, Boric, ¿cierto? Eh, en todo este circo que él plantea y en toda esta puesta en escena que él hace junto al Frente Amplio, Partido Comunista y a la ex concertación, él trata de emular lo que se hizo en gobiernos pasados en cuanto a establecer diálogos con el pueblo mapuche, y él lanza la creación de esta Comisión para la Paz. ¿Mm? Claro. ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso, con esa comisión? Bueno, Porque la está encabezado opinión también por el con Chumilla, senador con Chumilla, Buenchumilla. claro. Bueno, nuestra postura en relación a esa comisión y a todas las comisiones que han existido es siempre la misma. En realidad no, aparte de realizar
diagnóstico tras diagnóstico, y cuando se termina una comisión empieza nuevamente con los mismos diagnósticos, a ver más o menos cuál es la situación en la que se encuentra el pueblo mapuche, pero yo creo que es algo ya completamente sabido, Mm, el problema y cuáles son las raíces del problema y cuál es el problema hoy en día. Entonces, hoy día, el decir que hay un conflicto, entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y en sumado a ello también empresas transnacionales y empresas, yo creo que algo completamente sabido, pero hoy día resulta un absurdo el, la realización de aquella comisión, o el mismo nombre que dice Comisión para la Paz y Entendimiento, cuando ellos buscan esa paz y el entendimiento con, por decirlo de cierta manera, con el fusil o con el tanque en la mesa, por decirlo de cierta manera, o bajo un estado de excepción, claro. bajo el Gualmapu militarizado, bajo nuestros líderes, o bajo, en este caso, por ejemplo, en el caso de Héctor Yaitul, de un huerquén reconocido, de que nadie dentro del movimiento mapuche, no solo del mundo mapuche más radical, por decirlo de cierta manera, sino que también del mundo mapuche, de las distintas corrientes, podría decir que no sea un actor válido para venir a participar de algún tipo de diálogo. O sea, hoy día la Comisión para la Paz es una completa, absoluta farsa. La única paz que busca este gobierno de Gabriel Boric es paz para los ricos, para los empresarios y para las forestales, para que ellos puedan trabajar en paz. Esa es la única paz que nosotros, a nuestro parecer, es la que ha estado buscando todo este tiempo, y no se ha visto ningún, bueno, no, nosotros no esperamos ninguna solución, sino que no se ha visto no se ha visto nada de aquella comisión, y tampoco va a fructiferar, pues tampoco va a llegar a ninguna parte, y ninguna comisión futura, venidera, o que haya pasado antes, tampoco va a llegar a ninguna solución para el movimiento mapuche autonomista, o para el pueblo nación mapuche que se encuentra en lucha, porque, por decirlo de cierta forma, los dados ya están tirados ya por la parte del movimiento mapuche autonomista. Nosotros lo que buscamos es la recuperación territorial, la autodeterminación, como, como, eh, como sustento mínimo, como base mínima de, al final, buscar, como todo pueblo oprimido, su libertad, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué nos puede venir a solucionar una comisión que de partida tampoco va a llegar ni siquiera a hacer cier- ciertas reformas que vayan en beneficio, aunque sean un mínimo porcentaje del pueblo mapuche? No, yo creo que no va a existir gobierno, no va a existir la situación a que lleguemos a que ellos por último devuelvan un poco de territorio, y nunca ningún gobierno se va a animar a tocar los intereses del empresariado. Y así que no vemos cómo esta comisión, como le digo, cualquier otra comisión pueda dar alguna solución al conflicto. En algún momento, en una entrevista a, al hermano Héctor, él planteó que la lucha de la CAM, de la corredora Arauco Mayeco, era también de carácter antiimperialista y anticapitalista, Ujú. y en el sentido de que combatían también el poder de las transnacionales. Eh, ¿Eso se mantiene? Porque Sí, efectivamente. al ser antiimperialista, el conflicto no es solamente con el Estado, sino que es también con la fuerza externa, ¿cierto?, de dominación. Claro. Claro, efectivamente el análisis bueno, parte también desde la organización o del sector mapuche que nosotros representamos. Efectivamente, nosotros nos definimos, como usted bien lo dice, anticapitalista, en la medida en que el territorio que nosotros teníamos, nuestro territorio histórico, el Gualmapu, hoy día está en manos de el poder económico, que es como
Ya el cuarto, por decirlo de cierta manera, es la nueva etapa de conquista hacia el poco territorio que ya tenemos. mm, Primero lo hizo claro la corona española o los incas, luego la formación con la formación de los estados nacionales, tanto chilenos y argentinos, se siguió reduciendo el territorio mapuche y luego nosotros contamos como una cuarta repetida también, todo lo que tiene que ver con la arremetida empresarial o transnacional o extractivista que busca depredar nuestros territorios. Por algo nosotros nos decimos anticapitalistas también y porque tienen esa territorialidad, la quieren para su lógica extractivista, capitalista y nosotros la queremos para la lógica propia como mapuche. mm, Obviamente también somos anticolonialistas porque somos un pueblo ocupado por un estado que nos arrebató nuestro territorio, que nos arrebató nuestras formas, nos arrebató nuestra cultura y nos sometió a eh, su lógica o su hegemonía y también a su estado. mm, Y obviamente somos antiimperialistas porque entendemos que como bien usted dice, existe una dominación mayor y es lo que nosotros podemos ver a nivel mundial. Es lo mismo que los pueblos oprimidos siempre están subyugados también a aquellos estados, a estos estados lacayos como el Estado de Chile, están subyugados a la lógica imperial, a la lógica imperialista, están sometidos completamente al imperio, en este caso al imperio norteamericano, y efectivamente nosotros obviamente como pueblo, nación mapuche, como pueblo oprimido, nosotros también tenemos esa solidaridad con todos los demás pueblos oprimidos del mundo, como los palestinos, como mm. como los hutí, como los kurdos, y como todos los demás pueblos que se encuentran sometidos y amenazados por el imperio. Hoy día es cosa, no solamente lo puede ver una persona que quiera informarse, sino que a conocimiento público la amenaza que significa el imperio norteamericano para el mundo, que llega y se mete donde ellos quieren, y bueno, y atacan y tratan de moldear el mundo a lo que ellos quieren. Por Claro. eso, obviamente, también somos antiimperialistas, porque nos damos cuenta de esa realidad. Sí, yo te preguntaba porque recientemente Boric hizo un discurso en la ONU y él ahí en su discurso entró en el genocidio de Palestina. Y resulta que, bueno, él aparentemente defiende al pueblo palestino. Digo aparente porque hay mucha similitud entre lo que ocurre con el pueblo palestino que también ocurre con el pueblo mapuche. Palestina es un estado, un país, ¿cierto?, invadido, ¿cierto? Igual que lo Ujú. es el de Gualmapu. Existe usurpación de tierra, ¿cierto? Anexión de tierra a otro, entre comillas, estado, igual que el Gualmapu. Existe una invasión militar, igual que en el Gualmapu. Existen presos políticos palestinos, acá existen presos políticos mapuche. Entonces, claro, el tema del imperialismo también es importante porque hace meses atrás hubo un atentado en que se quemaron como varios camiones en un proyecto chino. A poco andar, el embajador chino salió a exigirle al gobierno de Chile que pusiera orden y que protegiera sus intereses, en una intromisión que la verdad nunca se ha visto tan descaradamente. Entonces, el tema de la injerencia de la fuerza imperialista en el Gualmapu eh, no solo es de Estados Unidos, No, obviamente. eh, y también parece que lo, Puede ser, puede ser del color que venga. claro, Nosotros estamos, por lo menos, nosotros estamos claros de eso, de que puede ser del color que sea. claro, como decían Efectivamente. los antiguos, los chinos también tienen su hachita que afilar ahí. Claro. ¿Ah? Es importante. Bueno, entonces la comisión
esta por la paz, ¿cierto? No tiene ningún sentido y es un informe que se va a guardar en algún estante y va a dormir. A mí me causaba, encontraba bastante similitud en esta Comisión por la Paz con la mesa de diálogo que se intentó años atrás en otro gobierno en relación a los crímenes en tiempo de la dictadura y cuyo fin era la impunidad. En la mesa de diálogo se presentaron muchas pruebas falsas, ¿cierto? Informes falsos de parte del ejército y también de las otras ramas militares. Es un tongo, un tongo, pero derivado de esta comisión de paz, ¿cierto? Está también la consulta indígena. ¿Ya? Claro, ¿Qué pasa con ella? Porque han aparecido un montón de comunidades que rechazan la consulta indígena. ¿En qué consiste esa claro. consulta? La verdad, haciendo un análisis bastante, bueno, no solo personal, sino que también del sector al que nosotros representamos, eh, bueno, bueno, primero que nada, la consulta indígena también responde a esta misma comisión, ¿Sí? parte y nace de ahí. Y en segundo término, es poco a lo que nosotros en realidad podamos referirnos, porque toda vez que nosotros nos definimos, como bien lo decimos, anticolonialista, anticapitalista y antiestado, nosotros no tenemos ningún tipo de participación, ni siquiera hacemos, por decirlo de cierta manera, un estudio de las propuestas que dicen relación en esa consulta indígena. Más bien esa consulta indígena guarda relación con sectores más institucionalizados del movimiento mapuche, por decirlo de cierta manera, y es ahí donde efectivamente se entremezcla un poco todo lo que tiene que ver con una negación hacia la consulta indígena, pero también existe otro porcentaje o otro sector del movimiento mapuche ¿Mm? que se siente excluido de esa comisión, por decirlo de cierta manera. Y ahí es como, por eso le digo yo que nosotros guardamos cierta distancia de esa. Para nosotros no es un fin decir no a la consulta indígena, por decirlo de cierta manera, no va a ser una bandera de lucha, decir no a la consulta indígena y nuestro movimiento va a ir para allá, porque entendemos que eso responde a lógicas más partidistas, más institucionales, pero también obviamente tenemos una postura de no recibir estas migajas y que nos propone la institucionalidad, como usted lo dice, son dádivas, ni siquiera dádivas, sino que son tongos que se crean para validar una institucionalidad o para validar un Estado que nos oprime. Lo Claro. único que busca, lo única, las comisiones, las distintas comisiones de paz, las distintas consultas que se han generado del movimiento mapuche, termina siempre beneficiando al, a la contraparte, por decirlo de cierta manera, que tiene que ver con esto, con nuevas leyes, resguardos, indemnizaciones, pero solamente hacia las supuestas víctimas, hacia las supuestas víctimas que se vendrían siendo el empresariado, vendrían siendo los colonos, los terratenientes, que vendrían siendo las víctimas, y en desmedro de todo lo que tiene que ver con el pueblo nación mapuche, es decir, todas estas comisiones, todas estas mesas de diálogo han Mm. llegado a esas dádivas con, con ese sector, por decirlo de cierta manera, con el sector fascista, con la derecha, con los empresarios, con los ricos. Siempre han terminado ellos de ganancia o simplemente terminan blanqueados, como dice usted, eh, claro, se le termina lavando la imagen, por decirlo de cierta manera, a estos sectores y en desmedro de lo que tiene que ver con el movimiento mapuche. Hoy en día lo que pasa con la consulta indígena es que y no se va a realizar, y yo creo que ya poco a poco, no creo que se vaya a realizar tampoco. Si, independiente de eso, no creo que vaya a llegar en algún momento en que se vaya a realizar, sino que simple y llanamente no se va a poder hacer nunca, porque, como le digo, ninguna comisión ni ninguna consulta va a solucionar el conflicto del pueblo nación mapuche.
porque hay un movimiento, porque hay una lucha que ya se acarrea, hay una madurez del pensamiento político mapuche autonomista, que ya hay un sector que ya no va a transar, ni se va a dejar engañar por estas mesas de diálogo. Entonces, todas aquellas mesas de diálogo, comisión y consulta que pueden ser oídas por parte del movimiento mapuche, hay otro sector del movimiento mapuche que no es menor y que no va a dejar de existir y que se va a seguir generando. No va a haber solución por ese lado. Entonces, eso es más o menos lo que yo sé, por lo menos de la consulta. Claro, Como le digo, tampoco no es algo que no afane mucho. Hoy día nosotros estamos como organización o como parte del movimiento viendo cómo hacer frente a los procesos judiciales, cómo tratar de asumir los juicios los que está nuestra gente, más allá de ver si tenemos como nosotros estamos más enfocados de resolver lo que tenemos en el terreno, el control territorial, las recuperaciones de tierra que todavía se mantienen, que todavía las cosechas, la siembra, el trabajo productivo en sí en el territorio, más allá de esta contingencia política que solamente es llevada a cabo como le digo, por sectores del mundo mapuche que son partidistas, que son institucionales y que ellos buscan su acomodo en el nivel de participación, pero nosotros como organización o como parte del movimiento mapuche autonomista estamos ya definitivamente fuera de lo que tiene que ver con esas situaciones. Nosotros estamos más o menos en el terreno mismo, en la confrontación o lo que nosotros definimos como el metro, que es en la autonomía y la lucha en el terreno. claro. Eso es lo Lo que que, nos ocupa. claro. Lo que es para ustedes la consulta indígena es para el resto de la población las elecciones. Las elecciones es una consulta a todo el país, ¿cierto? Eh, y que si no fuera obligatorio ir a votar, ¿cierto? Habría un porcentaje bastante mayoritario, 70% o más, de personas que no irían a votar. Lo único que falta es que Boris haga obligatorio que ustedes participen en la consulta indígena, Mm. y con multa incluida. ¿Ya? Eso ya sería horrible. Pero, eh, ¿cuál crees tú que es el objetivo político en conformar una comisión y llamar a una consulta indígena sin los pueblos originarios, sin el pueblo mapuche, por ejemplo, sin la validación de los que han sido usurpados? Lo, yo creo que lo mismo que veníamos conversando recién, pues más allá de hacer una limpieza de imagen, tratar de avanzar en esta forma progresista o pseudo progresista, de que tratar de quedar como Chile, como un paladín de los derechos humanos, y seguir perpetuando también de esa manera la, el avance continuo también que tienen las empresas extractivistas en el territorio. O sea, es decir, mediante todo este tipo de situación, la situación en realidad, en lo específico, en lo real, el objetivo sigue siendo la misma. Claro, Un poco más maquillado, un menos maquillado, pero sigue siendo lo mismo. claro. Ahora, hay un tema que hay un actor que nunca se toca, nunca se menciona, y sin embargo existe. Y ese actor que está ausente en forma interesada son las guardias fascistas que existen en el Gualmapu, ¿cierto? Las guardias armadas que hay. No hay ningún juicio, ninguna denuncia y obviamente ningún preso de esas bandas creadas por los terratenientes. Y sí han actuado, sí han disparado digamos, han matado a comuneros. Eh, ¿Ustedes cómo enfrentan eso? Porque mal que mal,
están enfrentados a dos poderes armados. Uno, las fuerzas militares, ¿cierto? Que están bajo el estado de excepción, junto con las fuerzas policiales militarizadas. Pero por otro lado, están los guardias armados que levantan los dueños de los fondos y de las forestales. Claro. Claro, es un fenómeno del que se habla poco, como usted dice, es un fenómeno del que se habla poco, pero que existe. Claro, Hoy día, todos, o sea, los que vivimos, habitamos este territorio, todos sabemos que los guardias forestales, existen varios tipos de guardias forestales, los guardias forestales que prestan servicio como empresa, que son carabineros retirados, delincuentes, expresos, comunes, mm, eh, se encuentran armados. Hoy día usted ingresa en los supuestos caminos, que son caminos públicos, pero las forestales lo hacen pasar por caminos suyos, lo cierran, lo abren, ponen garitas, controlan cámara, quién entra, quién sale. Y eso efectivamente usted puede ir transitando en un vehículo y no, puta, si tiene algún problema, no bajan, se les van a llegar, no sé, dos, tres, cuatro camionetas con vidrios polarizados, chaleco antibala, si quieren lo controlan, lo dejan pasar o no lo dejan pasar en un camino público. claro, A eso también existe, bueno, las empresas forestales siempre lo que han hecho es también dividir a las comunidades y también han pasado armas, por decirlo de cierta manera, a aquellos sectores de comunidades para que vayan en contra de los que están en el movimiento, por decirlo de cierta manera. Y eso también, o sea, han detenido de repente personas porque, y efectivamente rápidamente eso se resuelve, no sé, rápidamente sale, trabajadores forestales que han trabajado con el contrato no sé, en este caso Forestal Mininco, Forestal Arauco, y que al momento, no sé, de ser detenido, claro, obviamente se les baja el contrato y todo eso, pero terminan trabajando bajo cuerda nuevamente para ellos. O de repente enfrentamientos que se producen de repente en las comunidades y que cuando uno escucha o lo logra percibir, que se les baja el ruido, por decirlo de cierta manera, es porque tienen relación con la industria o con los grupos económicos, claro, que son gente de ellos. claro. Y es, es- la verdad es que eso es bien extraño porque las mismas leyes que regulan a los guardias privados, ¿cierto? Eh, no permite que los guardias acarreen fusiles. No, 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 no está dentro de lo que se permite ahí ese tipo de armamento. Sin embargo, lo usan, Claro, ¿cierto? Y armas de guerra, digamos, no son fusiles de caza ni nada. Eh, entonces, claro, y también eh, no están facultados para hacer control de tránsito tampoco. claro. Entonces, hay eh, una transgresión evidente de la ley que ellos mismos De su han propio Estado de Derecho. pues claro, del propio Estado de Derecho. Sí. Ujú. Ahora, aparte de las forestales, ¿cierto? Del poder económico, existe también el poder político, ¿cierto? Y los partidos en Gualmapu tienen también una función bastante importante en el desarrollo de la política contrainsurgente, ¿cierto? A través del Parlamento y a través de todas las campañas de desinformación, ¿cierto? Que ellos desarrollan. Y este coro tan masivo de llamar al movimiento mapuche como eh, grupos terroristas. Ujú. ¿Mm? Y ese concepto terrorista lo usa gente de la derecha, la RN, UDI, Evópoli, pero también el Partido Socialista, el Frente Amplio, ¿ya? El Partido Comunista. Claro, y el Partido Comunista también, claro, también.
Nadie se salva de eso. Eh, ¿qué, qué rol están cumpliendo los partidos? ¿Hay una unidad transversal de los Mm, partidos? Claro, como les digo, es una política de Estado, es Ya, una línea, en esto se alinean todo el sector, desde izquierda a derecha, con los grupos económicos. Con los grupos, ellos se cuadran finalmente bueno, al imperialismo y a los grupos económicos. O sea, aquí no, eso es algo inamovible, por decirlo de cierta manera, y el día de mañana también sea el presidente que sea, ¿cómo se llama? Los intereses capitalistas, los intereses de los poderosos no van a estar asegurados. claro, Eso nadie se los va a tocar, así que claro. entonces obviamente vamos a ser terroristas tanto para José Antonio Caz como para la señora Jara. Ya. Ahora que estén coludidos los fachos, digamos, los RN, UDI, Evópolis, obviamente es histórico. Claro. Los republicanos y estos pseudo libertarios. Pero ¿cómo se cuadra esta pseudo izquierda? ¿Cómo se cuadra el PS, el Frente Amplio, el Partido Comunista con las forestales? O en defensa de las forestales. Bueno, yo creo que eso de la sociedad chilena o la izquierda chilena debería saberlo, yo creo, un poco mejor que nosotros. Nosotros hacemos un análisis nomás. ¿Ya? Me imagino yo que tiene que ver con su eh, lógica de gobierno, sus políticas de gobierno, ¿no? o, fin- o derechamente ya desapareció esa izquierda y hoy día ya están completa y absolutamente corrompidos, ¿no? Y no, o sea, uno no, en verdad no se lo logra explicar, porque obviamente uno supuestamente la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista son partidos que deberían representar, por decirlo de cierta manera, eh, al pueblo y cuidar los intereses del pueblo en desmedro de los intereses del empresario. Debería ser así, o sea, uno lo entiende de esa manera, pero Claro. estamos, estamos viendo la realidad en la que estamos, en el gobierno que estamos, y queda claro que la situación no es así. Así es. En el mes de noviembre hay elecciones. Obviamente, eh, a usted no le interesan las elecciones por razones obvias, porque es, digamos, la elección de un aparato, ¿cierto?, que lo ha reprimido siempre. Pero hay 8 o 9 candidatos y en su mayoría, ¿cierto? Eh, todos tienen como la primera prioridad desde Jara, que representa a este progresismo, digamos, de derecha, de Jara hasta Kaiser, todos tienen como eh, inquietud, prioridad número uno, la seguridad. Y han utilizado el aumento de la delincuencia como instrumento para aplicar política antiterrorista, ¿cierto? Y digamos, lo que se llama en estricto rigor las políticas contrainsurgentes. Eh, ¿Qué opinan ustedes de ese discurso que se está imponiendo en esta campaña tan particular? Claro que efectivamente responde no al clamor de la sociedad, por decirlo de cierta manera. Obviamente la gente es la que lo pide, pero obviamente este discurso, esta narrativa es una narrativa impuesta desde el poder a través de los medios hegemónicos, a través de los medios de comunicación en definitiva, yo lo veo para que avance el fascismo. Un análisis bien personal. Pienso que es para que avance, claro, como le digo, la derecha, avance el fascismo, independiente, al final terminamos
o sea el gobernante que sea, o estamos enfrentándonos a, a que la sociedad o que los gobiernos cada vez se están eh, poniendo más fascistas y estamos cada vez más inmersos en lo que son los estados policiales. Yo me imagino que esa es al final, en resumidas cuentas, el fin de, del poder, el fin de los poderosos es tener lo mayor, tener controlada a la gente y puta, si lo hacen democráticamente mucho mejor. Si lo hacen si lo hacen democrático, hoy día estamos avanzando hacia un fascismo democrático, por decirlo de cierta manera. Claro. No sé si lo Con, inventé yo, si usted. con apariencia democrática, claro, claro. Bueno, Fidel decía algo parecido a eso, que en un discurso de hace años atrás decía que la futura guerra, la futuro conflicto iba a ser en contra del fascismo vestido de democracia, o disfrazado de democracia, y tenía bastante razón. O sea, eh, los que se levantan en defensa de la democracia tienen encerrado a 140 presos políticos. eh, Se encuentra todavía desaparecida Julia Cunil, ¿cierto? Entonces es una democracia bastante rara. Ujú. Eh, con todo este despliegue militar represivo, con toda esta contrainsurgencia eh, totalmente desatada, y con las comunidades con drones por todos lados, ¿cómo, cómo visualizan ustedes la lucha? Porque se hace muy difícil. Claro. Bueno, esto al final lo conversamos siempre, los pueblos oprimidos no tenemos muchas opciones, por decir de cierta manera. ¿Mm? Por algo, la lucha, sobre todo la lucha de los pueblos oprimidos, de los pueblos originarios, son luchas de resistencia, en la que la parte más importante es resistir. Y son tiempos de resistencia, pues tenemos que buscar las formas en las que tenemos que seguir luchando, o luchar para nosotros es una obligación. Si nosotros queremos seguir siendo un pueblo, seguir existiendo como pueblo, es lo mismo que toca con el pueblo palestino, obviamente a ellos les toca luchar y les toca resistir, porque si no, simplemente no es, se exterminan como pueblo, ¿no? Pues esa es la única, a la opción a la que se somete, o se resiste o se deja de ser. Y es lo mismo que pasa aquí, pues nosotros o resistimos o dejamos de ser mapuche. Tenemos claro qué es lo que nos dice el Estado, o qué es lo que nos dicen los poderosos. Sométanse, asimílense y sean mapuches de bien, por decirlo de cierta manera, ¿Mm? y nadie les va a decir nada. Pero si ustedes quieren vivir de la otra manera, lamentablemente no se puede, pues. Entonces, los que nos toca es una lucha de resistencia. Bueno, las luchas de los pueblos igual son lo, lo que, lo que les resulta difícil, es que las luchas de pueblo son luchas difíciles de aplacar, porque se puede aplacar una persona, se puede aplacar una generación, pero la lucha pues sigue, la lucha de generación en generación va a continuar. Quizás hoy día no soy yo, mañana serán mis hijos, o quizás así seguirá siendo. Existe una lógica, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad nacional que difícilmente puede ser borrado por distintos tipos de leyes, o por distintos tipos de comisión, o de situaciones que nos enfrenten. De alguna manera, en algún momento va a volver a resurgir la lucha, o se retomará, o serán otros, pero difícilmente también se puede acabar. Así es. Así que eso, Compañero, ya hermano, no, compañero, estamos llegando al término de la entrevista. ya no empeño, porque Eh, me estaba quedando poca batería también. Miren, coincidimos.
Y bueno, te quiero agradecer en el alma, ¿cierto? Esta paciencia que has tenido con este interrogatorio tan largo, ¿ya? Mm, Pero la verdad es que se hacía necesario conocer de primera fuente la opinión de ustedes en torno a este tongo que hay de la Comisión por la Paz y la consulta indígena. Y también conocer la situación de los hermanos presos políticos mapuche, de Héctor, de Pelantaro. Y, y bueno, quedamos a su disposición, digamos, para lo que vale. ustedes necesiten, ¿ya? Siempre van a encontrar en nosotros el apoyo irrestricto a la causa mapuche. Ahí no nos perdemos para nada, ¿cierto? Y el repudio absoluto y condenatorio a todas estas políticas contrainsurgentes de este progresismo que de progreso no tiene nada. Así que llamamos a todos los compañeros y compañeras que vean esta entrevista a difundirla y a doblegar, ¿cierto? A redoblar, digo, los esfuerzos eh, por la libertad de todos los presos políticos y en especial de los presos políticos mapuche. Eh, es una bandera que no hay que bajar y estar con harta fuerza. Así que muchas gracias, compañero. Más Peñi, muchas gracias igual. Muchas gracias por el espacio. Que estén bien. Cuídese. Chao, chao.